Estimados presentes, formalmente muy buenas noches. Agradecer a todos una vez más por la presencia y asistencia en este lugar, en esta tercera jornada de nuestro magno congreso. Así que queremos expresar una cordial bienvenida en nombre del Centro Latinoamericano de Estudios Científicos, adjunto de nuestras autoridades y todas nuestras directivas. Qué bueno que podamos contar con la grata presencia y asistencia de cada uno de ustedes en este lugar. Hoy, como siempre, vamos a tener un desfile de una gran cantidad de cientistas, donde todos propiamente cumplen con las credenciales, reitero, científicas, académicas y metodológicas, con una gran trayectoria en el ejercicio de la academia y la ciencia en todo lo que tiene que ver América Latina y más allá. Y es por eso que estamos altamente, reitero, complacidos de poder en esta tercera jornada de nuestro maravilloso congreso, pues el desfile de las personas que nos van a estar ilustrando en el conocimiento. Así que para hacer un aprovechamiento del tiempo, pues vamos a dar paso a nuestra primera ponente. Sin embargo, antes de eso queremos reiterar una cordial bienvenida en nombre de nuestras autoridades principales, el doctor Froilán Severino, quien está en la dirección general, quien les habla, Juan Darío de León, la dirección ejecutiva, y nuestro querido Lázaro, que también está en esta sala, quien está en la dirección de investigación de nuestra institución. Es para todos nosotros, adjunto de un equipo, poder ceder la palabra a Daisy, quien nos va a ilustrar en el conocimiento, y propiamente ustedes se van a deleitar viendo todas las competencias que ella tiene al momento de hacer un abordaje del conocimiento. Daisy, me complace cederte la palabra. Gracias. Ahí empezamos entonces. Mi pantalla está compartida con ustedes. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, quiero decir, me encanta decir que soy una brasileña, así que ya podrán ver por mi acento que hablo como un español de Sudamérica. Estoy en Brasil, pero viví hasta ayer en Uruguay. Entonces estamos un poquito lejos, pero la investigación no tiene fronteras, ¿verdad? Entonces empezamos hablando de un poquito. Quiero también agradecer la invitación del Centro Latinoamericano de Estudios Científicos, a mis compañeros y compañeras, a ustedes que están nos asistiendo hoy y también todo el equipo. Entonces vamos a empezar. Acá tenemos un poquito de mi trayectoria, pero también no le quiero molestar con esto, la verdad, y porque esto está un poco largo. Y quiero decir lo que más me importa en este momento, que así como ustedes, yo soy una investigadora desde que era muy joven. Y entonces, como investigadora, estoy actualmente, como vengo del derecho, investigando discriminación algorítmica y también inteligencia artificial y derecho e impacto algorítmico en derechos fundamentales. Así que estoy por toda esta cosa de la tecnología y su encuentro con el derecho. Actualmente estoy en vía de terminar mi doctorado en Derecho, también soy máster, tengo posgrado, soy licenciada en Derecho y también licenciada en Periodismo. Hoy mi tema, les quiero hablar, y había un montón de opciones, pero les quiero hablar sobre algo que les puede, la verdad, ayudar. Algo que será una charla tranquila, accesible, que puedan llevar a algo cuando esto se termine, para que puedan también aplicar en sus vidas, en sus investigaciones, algo que pueda ser más fiable cuando estamos hablando específicamente de inteligencia artificial. Entonces, el tema que elegí trata de la aplicación de la inteligencia artificial en la innovación de la investigación científica. Y ya empezamos con una imagen generada por la inteligencia artificial de Microsoft llamada Copilot para esta presentación, y esta es solo una de las utilidades posibles para las inteligencias artificiales
que van mucho más allá de la generación de imágenes. Pero, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de la aplicación de la inteligencia artificial? La verdad es que la inteligencia artificial es multifacetada, también hay un montón de cosas diarias que se pueden profundizar, pero hoy quiero y elegí, por la cuestión del tiempo, también hablarnos específicamente de esta inteligencia artificial generativa llamada ChatGPT, que todos ustedes ciertamente conocen y ya utilizaron o conocen a alguien que ya la utilizó. Esta inteligencia artificial es ahí, como nos dice la tabla del Banco Mundial, la herramienta de IA generativa más usada en el mundo. Entonces, es espantoso que todas las personas ya la conocen de alguna forma, ya vieron o saben algo de ella. Pero nosotros, que por seguro ya la conocemos o utilizamos, tenemos una definición que sea un poquito más técnica de lo que sea ChatGPT. Y también les cuento como investigadora que uno debe siempre elegir su objeto de investigación, así que hoy trabajo con ChatGPT por una cuestión estratégica de tiempo y de provecho de algo que puedan ahí aplicar ahora mismo. Entonces, este es un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial que desarrollado por OpenAI en 2020. Y tiene un objetivo principal de generar y procesar texto en lenguaje natural, que es la cosa más importante que hace, ahí está, que es esta cuestión de que es capaz de hablar con nosotros como si nos pareciera que hay alguien físico, persona, que está al otro lado de la pantalla. Y esto es justo por su capacidad de procesar lenguaje natural, o sea, es capaz de interactuar con un lenguaje de una forma muy cercana como hacemos nosotros humanos. Y también trabaja con un modelo de aprendizaje profundo que llamamos en la investigación de Deep Learning, que está, bueno, no tenemos tiempo para profundizar un poquito más eso, pero que sepan que eso es algo de lo más sofisticado que tenemos hoy cuando estamos hablando en inteligencia artificial junto a las redes neuronales. Pero, ¿qué nos importa de todo eso? Ciertamente no es hablar termos técnicos de ChatGPT. Esto es solo una introducción y les voy a contar, ahora que ya saben un poquito más de ChatGPT, también que desde su lanzamiento ya surgieron, por supuesto, otras versiones y ellas están se aprimorando. Hay algunas distinciones, pero también no quiero tomar su tiempo con esto. En esta tabla ya pueden ver que naturalmente de una versión para otra, al pasaje del tiempo, mejoraron muchísimo sus características, su capacidad, su precisión, sus idiomas soportados, velocidad de respuesta y todo eso. Y también hay una diferencia muy importante que es si estás utilizando una versión que es paga o gratuita. Pero para cosas sencillas, incluso la versión gratuita es muy útil. ¿Y cómo podemos entonces utilizarla en la investigación científica? Ya que parece a veces, acá les digo como una investigadora, que parece a veces que nosotros investigadores estamos como que en un castillo, que todo es muy específico, muy técnico, hay muchas lecturas, doctrinas, estas cosas todas, y a veces quedamos como que un poquito distanciados de la realidad. Entonces, acá yo tengo parto de una idea personal, muy personal, que es la realidad es soberana, ella se impone, está por encima de todo. Entonces, aunque muchos noticieros, hay redes sociales, está también en la charla de las personas la idea general y muy superficial de que la inteligencia artificial puede presentarse como un riesgo a la humanidad, ser muy peligrosa, puede también acabar con los empleos de las personas, puede sustituirlas.
todo eso ya escuchamos, pero si la realidad es soberana y nosotros investigadores no emitimos opiniones acerca de las cosas, nosotros tomamos esta cosa como objeto de investigación, entonces la profundizamos, miramos por todos los lados y sobrepasamos esta parte superficial de la charla de la persona, de las personas, de los chusmeos, estas cosas todas. Entonces, en cuanto a investigadores, podemos mirar al ChatGPT como una herramienta de investigación. ¿Y cómo hacemos eso? Y también cómo podemos ayudar, estimular, apoyar a nuestros alumnos a utilizar en esto en sus clases, en sus investigaciones. ¿Cómo hacemos eso de una forma ética y también que preserve nuestra creatividad? O sea, ChatGPT no hará todo por nosotros, pero nos puede dar ahí como unas buenas ideas, como puede generar algunos puntos, puede servir como un buen revisor de nuestros escritos y todas estas cosas. Entonces, una de las formas de utilizarlo ahí está en la generación de ideas y desarrollo de hipótesis. Todos nosotros que hacemos investigación sabemos que hasta para escribir un sencillo artículo necesitamos pasar por algunos pasos, un proceso, un procedimiento que van a decir sobre hipótesis, preguntas, objetivos generales, específicos, revisión de doctrina, ahí está, todas estas cosas. Pero estas partes iniciales les tengo mucho aprecio porque son muy importantes. La gran pregunta de investigación que genera también nuestras hipótesis de investigación. Entonces, si utilizo ahí el ChatGPT, y esta utilización parte de un prompt, o sea, la persona que está acá por detrás de la pantalla va a emitir un comando a través de un prompt que a través de del procedimiento de extraer y reconocer lenguaje natural, ChatGPT va a poder, de acuerdo con su base de datos y de entrenamiento de datos, no contestar algo. Y caberá a nosotros también revisar y mirar esto de una forma crítica. Entonces, ahí podemos pedir, acá tenemos un ejemplo de un prompt muy sencillo que dice al ChatGPT: proporciona 3 hipótesis sobre el impacto de la inteligencia artificial en la justicia social, por ejemplo. Y ahí está que, por cierto, seguro me contestará trayendo hipótesis. Puede ser que no me sirvan, pero hoy, como está cada vez más sofisticado, y si tienes la versión paga que está con acceso a la internet todo el tiempo, puede consultar mejores bases de datos, además de su dato de entrenamiento de entrada. También puedes utilizarla para revisión de literatura científica. Esto es muy bueno, la verdad. Puedes decir, resume las principales teorías sobre la ética e inteligencia artificial. Ya pasó conmigo que muchas veces ChatGPT me presenta cosas y me presenta autores que yo misma no conocía. Hasta ahí. Y a partir de eso yo puedo utilizar como un punto de partida y voy a investigar un poquito más, conocer y tomar mis propias decisiones, que es la gran cuestión que está involucrando utilización de inteligencia artificial, es que nosotros, personas, aún somos indispensables en la parte de supervisión. Ahí tenemos otras cuestiones como asistencia en redacción académica, traducción. Esto me encanta, incluso porque ahí estoy siempre viviendo en 2 mundos, como hablando portugués, español, entonces a veces me faltan las palabras y utilizo muchísimo ChatGPT para este fin y está muy buena su traducción y está cada vez más articulada. Entonces, para traducir, también para revisar, esta es importante, para revisar las traducciones que ustedes hicieron, sus documentos, también pueden adjuntar PDFs y él puede desde ahí hacer sus traducciones. Todo esto se puede y un montón de cosas más que debemos también conocer para poder utilizarlo de una forma que sea un poco más profunda de la
está que la mayoría de las personas utiliza. Después, ahí tenemos diseño de encuestas, cuestionarios. Él puede incluso generar imágenes y puede generar como tablas, cuadros importantes y nos da toda cosa mucho más organizada. También para el análisis preliminar de datos. Y acá tenemos algunos ejemplos de prompts. Pero le quiero decir que esto es solamente un extracto, una porción de las cosas que se puede hacer, son algunas ideas que pueden ser aplicadas inmediatamente. Pero la cosa más oportuna que deben saber, ahí si estamos hablando de esta utilización, que es una utilización ética, responsable, que es supervisada por un experto, por un investigador, por un estudiante, la cosa que deben saber es que acá tenemos esto que repetí algunas veces que se llaman prompts. Y un prompt nada más es que una instrucción específica para obtener respuestas relevantes. Así que a depender del prompt y de su especificidad, también tendrás buenas o malas respuestas. Acá tenemos este libro que le recomiendo muchísimo. Está disponible en internet y es del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Y está muy bueno, está todo dedicado a la cuestión de desarrollo de prompts para utilización en departamentos jurídicos y estudios jurídicos. Y una de las cosas que señalé para ustedes es que los investigadores nos van a decir que deben observarse en la creación del comando algunas cosas ahí. Ofrecer contexto para que las respuestas no sean genéricas. También es esencial proporcionar instrucciones claras que eliminen la ambigüedad. Establecer el tono y la profundidad esperados y proporcionar fuentes de información, ya que los chatbots no acceden a bases de datos externas en tiempo real, especialmente si estás en la versión gratuita. Entonces, la inteligencia artificial no vive bien, no se da bien con la ambigüedad. Por eso, buenos prompts pueden nos traer respuestas perfectas y pueden hacer el test ustedes haciendo una pregunta al ChatGPT de una forma muy sencilla, como en una frase, o pueden hacer algo de la misma frase, pero le ofreciendo contexto antes y van a ver que es espantoso que las respuestas cambian totalmente. Así que tenemos ahí, por mi tiempo, les voy a pasar muy rápidamente, pero el uso eficiente de prompts, ahí tenemos desde los simples, que son solicitudes directas y generales, que son los más utilizados por la mayoría de las personas y por eso tienen también los peores resultados. Los contextualizados, que nos va a decir ahí desde cuál perspectiva queremos, cómo, qué debe analizar, qué debe el ChatGPT buscar, qué estamos mirando nosotros. También los iterativos, que va a trabajar con la construcción progresiva de respuestas. Nos va a pedir ejemplo práctico que busque, que sea muchas veces como una fuente de búsqueda que nos va a generar ideas, porque nosotros, aunque seamos investigadores, no sabemos dónde debemos buscar lo que estamos buscando. A veces, porque nuestras investigaciones tratan de temas que son novedosos. Esto me pasa cuando estoy investigando inteligencia artificial y es un tema novedoso. Entonces, ahí ChatGPT me ayuda un montón, pero claro, quien desarrolla todas las cuestiones, los textos soy yo, pero la generación de ideas, de punto de partida, de dónde buscar, como si fuera una gran base de datos, la biblioteca de la actualidad. Y acá ya estoy llegando al final de la presentación. Una lástima, porque me encanta hablar hasta por los codos, pero ahí vamos. Y tenemos los prompts más avanzados, que son de matriz conceptual, y este está ahí, viene de la ingeniería, que estamos hablando de ingeniería de comunicaciones, de datos. Está como la teoría del árbol de pensamientos, y se puede crear en ChatGPT, yo lo hice muchas veces, matrices conceptuales, o sea,
puedes pedir al ChatGPT que genere una matriz conceptual sobre el impacto de la IA, por ejemplo, y pedir que incluya nodos, como si fuera un árbol. Así que va entonces utilizar la cuestión del prompt de entrada y va a buscar nodos. Se va a abrir hacia los lados, como que está aumentando sus redes y está buscando cosas más profundas y también está entrecruzando los datos y generando otros. Entonces puede pedirle que, por ejemplo, puede pedirle también que haga algo de una forma como que una tesis, una antítesis y una síntesis, y todo eso le va a hacer y generar incluso una tabla. También tenemos prompts de comparación para evaluación crítica. Y les quiero decir, como la última diapositiva, por mis colegas, mis compañeros que están ahí nos esperando, que hay las cuestiones éticas que están presentes en las estrategias de los gobiernos, aún los que no tienen reglamentación para la inteligencia artificial, pero tienen estrategias para la inteligencia artificial que están ahí abordando las cuestiones éticas. Entonces, nosotros, en cuanto a investigadores, alumnos, tenemos que prestar atención en eso. Ahí estoy disponible caso tengan preguntas y les agradezco por la atención. Perdón por el tiempo que seguro lo sobrepasé. Mi estimada, felicitarte en primer orden por el abordaje del tema, y para nadie es un secreto que la inteligencia artificial es una tendencia mundial y en ella estamos y hacia ella vamos, como tú has citado. Entonces es importante que esas herramientas que nos brinda la inteligencia artificial la podamos aplicar al campo de la investigación científica. Me gustó claramente esas puntualizaciones que ha señalado sobre la multiplicidad de especulaciones que se hacen de la inteligencia artificial. Muchas veces yo lo llamo distracciones que un público genera para captar una cantidad de seguidores. Sin embargo, nosotros que estamos dentro del ejercicio de la ciencia y la academia, tenemos que utilizarla y tenemos que darle una aplicación apropiada que nos permita adquirir los resultados necesarios en cada uno de nuestros proyectos de investigación. Así que quiero felicitarte altamente por la brillantez, ese dominio temático, esa fortaleza de tus palabras, pero flexibilidad en el lenguaje para transmitir, que parecería que no eres brasileña propiamente, porque ha sido un lenguaje entendible y bien claro para todo el público hispano, así como también para todos los que nos están sintonizando en otra parte del continente. Así que Daisy, altamente complacido, encantado con tu ponencia, y sé que tendremos que programar otro encuentro porque este es un tema muy amplio que nos daría mucho tema de qué hablar. Así que altamente, pues nosotros complacidos por contar con una brillante ponente como lo eres tú. Sí, antes de que termines ya per se, me gustaría si tienes alguna recomendación para el público respecto a todas estas especulaciones que son audibles a diario. ¿Qué tú nos recomiendas ante este fenómeno y la importancia que tiene la inteligencia eh, artificial en nosotros como cientistas en esta época tan dinámica y cambiante, y sobre todo donde impera en todas sus dimensiones la tecnología? Bueno, como... Enciende tu micrófono, ahora sí. Sí, ya está, ya está. Bueno, como decía, hay muchas especulaciones, pero me parece que en cuanto a investigadores, personas que están comprometidas con el saber,
no, esto dejamos para nuestras tías, para el asado de domingo, para como, cuando quieran hablar de especulaciones. Nosotros que somos investigadores, que estamos ahí estudiando, que somos alumnos, que estamos en los diplomados, no nos cabe esto de especulaciones, nos cabe hacer investigaciones serias sobre las cosas y no apenas chusmear. Entonces, me parece que delante de todo eso que hablan por ahí, hay puntos que son negativos, especialmente la cuestión de la discriminación, me parece que está presente en los datos. Esta es una realidad y una preocupación ahí de la Agenda 2030, que está como la cuestión de la igualdad, de no discriminación, de nuestros derechos fundamentales. ¿Cómo? Continúa. Ah, sí, perdón. Bueno, entonces, delante de eso nos cabe saber utilizar. Y la cuestión acá es que ChatGPT es un extracto de la cosa más sencilla y accesible que está para nosotros. Todos podemos hacerlo ahora. Entonces, es fácil y tiene una buena base de entrenamiento de datos. Y está siempre siendo revisada y supervisada por personas reales de carne y hueso. Entonces, es una buena herramienta, pero tenemos muchas otras para tratamiento de datos cuando estamos trabajando en investigación cualitativa. Hay un software que nuestros compañeros ya deben haber hablado que se llama Atlas TI, muy bueno para tratamiento de datos en investigación cualitativa, que ya está ahora en su última versión, funcionando juntamente con inteligencia artificial en tiempo real. Ya, además de estos, hay un montón. Entonces, le digo que es importante investigar, que quieren encontrar su herramienta y siempre pasar por el proceso de revisión y supervisión de ustedes muy criteriosamente, así que no dejen todo a las manos de la inteligencia artificial, porque también puede fallar su capacidad de comprensión del lenguaje natural. Esto es el principal y más sencillo que les puedo decir rápidamente. Y este libro que les cité ahí del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires sobre los prompts, está muy bueno y tiene buenos ejemplos de cómo puedes hacer para extraer lo mejor de ChatGPT, por ejemplo. Gracias. Juan, muchas gracias. Sí, altamente complacido con tu respuesta, muy puntual, y qué bueno que en esta noche hemos podido ver todos los aspectos que versan a la inteligencia artificial y propiamente la verdadera aplicabilidad que no solamente dentro del campo de la investigación científica, que es el que nos compete, sino que se puede extrapolar en todas las interacciones humanas. Así que gracias a Daisy, en ese mismo orden estamos invitando a otra gran cientista, la doctora Petra Castillo, quien también va pues, a hacer uso de la palabra con un tema de vital importancia para nosotros en esta tercera jornada de nuestro congreso. Así que, doctora Petra, me complace una vez más pues ceder la palabra para que usted nos pueda ilustrar en el conocimiento en esta noche. Bueno, yo voy a hablar sobre la investigación, el enfoque mixto de la investigación. Pues con anterioridad no se le tomaba mucho en cuenta, únicamente al enfoque cuantitativo. Antes que nada, perdón, muchas gracias por darme esta oportunidad. Espero cumplir las expectativas del público y de los organizadores de este importante congreso, y pues espero actuar con la mayor fluidez que me lo permite. Decía yo que estoy hablando sobre la investigación cualitativa y cuantitativa. Y aquí tenemos, Roberto Hernández Sampieri nos menciona que no es ni más importante una que la otra, sino que se complementan. Y efectivamente lo vamos a ir viendo en el curso de esta ponencia. Bueno, tenemos que la investigación cuantitativa, sí, tiene sus paradigmas
Bueno, los principales paradigmas de la investigación cualitativa y cuantitativa tenemos que el empírico analítico positivista corresponde a la investigación cuantitativa, ¿sí? Que atomiza y cosifica la realidad, orienta la predicción y al modelaje matemático de la realidad. El objetivo, en tanto, lo que es, independientemente del investigador, y la validez estará determinada por la lógica matemática de los resultados. Aquí tenemos, por ejemplo, las pruebas psicológicas, ¿sí? Se analizan con una cuantificación, tomando un estándar, y pues esto precisamente aquí se aplicaría a la investigación cuantitativa. También existe la interpretación fenomenológica, en la cual también ya no solamente corresponde a lo cuantitativo, sino también a lo cualitativo, ¿sí? Y complejiza la realidad orientada a determinar los signos intrínsecos e inherentes de la relación social. Esto ya se va a relacionar. Si le hacemos un examen o le aplicamos un test psicológico a un niño o a cualquier persona, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son sus relaciones sociales, ¿sí? Es intersubjetivo, en tanto que será el acuerdo entre sujeto y objeto lo que determinará la validez de los resultados. O sea, que a partir de una prueba o una batería psicológica podemos determinar, por ejemplo, a un niño si tiene algún problema, o a un individuo que delinquió, por ejemplo, ¿sí? Es importante aplicar estos test en un diagnóstico, ¿sí? Y también está el paradigma sociocrítico, ¿sí? Que politiza y llena de internacionalidad la realidad. O sea que ahí ya vamos a comparar incluso con otros estados, con otros países, con otras escuelas, según el estudio que estemos realizando. Y está orientado a transformación de la realidad, poniendo especial énfasis en la relación de alienación y poder, ¿sí? El pragmatismo, en tanto, será el grado de transformación de la realidad que determinará la validez de los resultados, ¿sí? Aquí mencionaba yo que si le hacemos una batería a un delincuente, vamos a ver el por qué lo hizo, desde el por qué lo hizo, por qué delinquió, tuvo sus motivos, ¿sí? Tenemos al psicoanalista Sigmund Freud, que nos menciona que todos los problemas provienen de la infancia, y él lo orientó hacia la sexualidad. Lamentablemente se ha malinterpretado esto de la sexualidad, porque no es únicamente lo genital la sexualidad. La sexualidad es toda relación que tenemos hombres y mujeres. Ahorita estamos en una relación sexual sin que sea específicamente genital. Los principales enfoques son pues lo que estamos viendo en este momento, lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo se va más a lo matemático, a los números, ¿sí? A correlacionar procedimientos y análisis de datos, y los diseños de investigación están orientados a cuantificar el daño, por ejemplo, en un delincuente, ¿sí? Y lo cualitativo se va más a lo psicológico, a lo que siente, a la relaciones que está presentando el individuo o que presenta el individuo en la sociedad, ¿sí? El enfoque mixto
dice, puede estar orientado a la explicación, la comprensión y la transformación. Sus diseños se fundamentan en la triangulación. Esto es importante. Hay una triangulación porque se delinquió, por ejemplo, porque el niño actúa de esta manera, porque los seres humanos actuamos de tal o cual manera, ¿sí? Y sus diseños, bueno, y el uso pragmático de la técnica de recolección y análisis de datos. Esto es ya analizar las pruebas o las baterías psicológicas que le hacemos, ¿sí? Y tienen una visión holística y gestáltica de la realidad y particularmente del daño, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tienen los métodos? ¿Sí? Lo cuantitativo que ya lo he mencionado, ¿sí? Anteriormente, es un paradigma positivista, razonamiento conductor por estadística, realidad social objetiva, se sirve de los sujetos en la comunicación vertical y observación de primer orden, ¿sí? Y lo cualitativo son paradigmas interpretativos, razonamiento inductivo por el investigador, realidad social en construcción, interacción con los sujetos, comunicación horizontal, observación de segundo orden. ¿Sí? Aquí entra más la interpretación, ¿sí? Y hay muchas veces se dice a lo mejor el dibujo, los dibujos son bien importantes, sobre todo en un estudio psicológico, ¿sí? A ver, por ejemplo, dibújame la figura humana, un niño, o dibújame una persona, ¿sí? Se le dice. Y ahí vamos a ver desde la ubicación, le damos generalmente una hoja de papel en blanco y cuando el niño dibuja en la parte de arriba tiene una alta estima y cuando dibuja en la parte de abajo o incluso puede ser una persona mayor, quiere decir que tiene una autoestima. Si va más hacia lo izquierda o hacia la derecha, también tiene una interpretación, ¿sí? Como quien dice, como que partimos la hoja en 4 y vemos si está arriba a la derecha o, bueno, imaginariamente o a la izquierda y de acuerdo ahí se hace la interpretación. Dice, ¿en qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos? ¿Sí? Dice, los métodos mixtos presentan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos, críticos, ¿sí? Y para que se haga esa investigación. Es muy importante esto, entrelazar estas tipos de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, porque va a ser más enriquecedor en una investigación, en cualquier investigación. Dice, ¿cuándo utilizamos los métodos mixtos? De acuerdo con Kell, ¿sí? Y de 1910 igual. El enfoque que el investigador piense que armoniza y se adapta más a su planteamiento del problema. O sea, a partir del planteamiento del problema vamos a determinar qué es lo que conviene más, ¿sí? O hacia dónde nos vamos a inclinar más, si a lo cuantitativo o lo cualitativo. Sí, aquí dice, por ejemplo, los problemas que necesitan establecer tendencia se acomodan más a un diseño cuantitativo y los que requieren ser explorados para obtener un conocimiento más profundo empatan más con el cualitativo. Cuando el problema o fenómeno es más complejo, la respuesta es el mixto, ¿sí? Aquí mencionaba yo a los pues a los que delinquen, ¿sí? Bueno, los datos cuantitativos y cualitativos, primero se hace la recolección de datos,
análisis de integración y análisis de datos, ¿sí? Para que sea más enriquecedor. Perdón. Ay. También tienen unas bases, bueno, métodos que generan interferencia cuantitativa y cualitativa. Hay metainferencias, aquí es muy importante, es lo que vamos a decir, a ver, ¿por qué el chico o por qué la persona delinquió? ¿Sí? ¿Cuál es su sustento filosófico? Está el eclecticismo metodológico, que es una multiplicidad de teorías, supuestos e ideas, ¿sí? El pluralismo pragmático, aproximación interactiva, repetición de procesos para alcanzar una meta, y cíclica de la investigación, ¿sí? Orientación hacia el planteamiento del problema para definir los métodos a emplearse en un determinado estudio. Enfoque que parte de un conjunto de diseños y propósitos analíticos, pero que se realiza de un acuerdo con las circunstancias. Consideración de continuo más que dicotomía para las decisiones metodológicas. Tendencia al equilibrio entre perspectivas, fundamentación pragmática, lo que funciona, la herramienta que necesita para la tarea. Aquí tenemos, por ejemplo, un niño que pues tiene un comportamiento inadecuado. Ahí nos vamos a su historia, muchas veces desde su historia, desde la concepción, si este niño si fue deseado, si este niño fue un producto de una violación a lo mejor, si este niño, cómo fue recibido desde que nació por su madre. Tenemos a un psicoanalista, Winnicott, que nos dice que la madre debe de ser lo suficientemente buena. La madre, cuando el niño nace, lo debe de acoger con amor, con ese cariño, y tratarlo con ese amor después conjuntamente con el padre. Cuando un niño no es tratado de esta manera, probablemente llegue a tener una patología, ¿sí? Entonces, pues es bien importante, y aquí entra el método cualitativo, ¿sí? Bueno, los dos, porque por las pruebas psicológicas que se realizan, ¿sí? Bueno, el diseño de la investigación mixta es de tipos de investigación multimodal, varios métodos mixtos. Y ahí entra el diseño concurrente, el diseño secuenciales, diseños de conversión, diseños de integración. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que vamos a extraer del estudio de un sujeto, ¿sí? Y que vamos a extraer del que nos interesa, ¿sí? De acuerdo a su problemática, ¿sí? El planteamiento del problema mixto atiende a tres momentos. Al inicio del estudio, producto de una primera evaluación del problema y la revisión de la literatura. O sea que ahí primero debemos de revisar la literatura de acuerdo a lo que queremos investigar, ¿sí? Si yo quiero investigar sobre psicología, tengo que saber primero si es un niño, en qué etapa está, ¿sí? Y si es una persona adulta, qué patología puede tener para poder, o por el cual lo llevó a delinquir, ¿sí? Bueno, otro es el momento de tomar decisiones sobre los métodos. Vamos a ver, de acuerdo a la problemática, qué método me conviene más, con qué método estudiar ese caso, ¿sí?
Una vez que tienen los primeros resultados e interpretaciones emergentes, o sea que ya para definir qué método vamos a utilizar y establecer qué método de acuerdo a la problemática. Recordemos que Freud nos menciona que está el neurótico, el psicótico, la histérica, ¿sí? Y el esquizofrénico, ¿sí? Entonces, esto lo podemos estudiar precisamente mediante, y lo estudiamos mediante estos métodos de investigación, ¿sí? Freud también creó el psicoanálisis, el cual ha sido un poco criticado por algunos científicos, sin embargo, tiene su validez este método, ¿sí? El psicoanálisis, ¿sí? Después los procedimientos, dice, el proceso de modelo de investigación mixta consta de 8 pasos, ¿sí? Ahí hay un error, ¿sí? Determina la pregunta de investigación, determina el diseño mixto que es apropiado, selecciona el método mixto o modelo mixto de diseño de investigación y recoger la información o datos de entrada. Y para el análisis de los datos, interpretación de los datos, legitimar los datos o información de entrada, sacar conclusiones si se justifica y la redacción del informe. Mencionaba yo que alguien que delinque, vamos a lo mejor aplicarle una batería psicológica, vamos a ver su desempeño en el hogar, desde que nació, cómo fue recibido ese ser y cómo lo fue criando, sobre todo la madre y el padre, que son las primeras figuras con las que interactúa este ser humano, ¿sí? Entonces, incluso luego hay niños que desde pequeños se ve quiénes van a tener una problemática, ¿sí? Por ejemplo, hay niños que a los animales, a los insectos les quitan las patas, los tratan mal. Entonces, estos niños, aguas con estos niños hay que hacer mucho énfasis en ellos y hay que estar muy al pendiente de ellos, tanto padres como maestros, ¿sí? Bueno, aquí estoy mencionando, bueno, para esto nos serviría esta metodología. Tenemos que la psicología forense, dice, también se le nombra psicología criminal, ¿sí? Que es una rama de la disciplina social que trata de conocer los motivos que inducen a un sujeto a delinquir, los significados de la conducta delictiva para el individuo que la comete, la falta de temor ante el castigo y la ausencia a renunciar a las conductas criminales. Esto principalmente lo hace una persona, sí, que pues no le interesa muchas veces. Aquí en México hemos tenido muchos problemas, ¿sí? Que pues atrapan a sus víctimas y las matan, ¿sí? Entonces, ¿y por qué tienen esta problemática? Porque desde niños no fueron acogidos con amor, no fueron bien recibidos, no fueron pues atendidos. Les decía yo, cuando un niño le quita las patas, por ejemplo, a un insecto, hay que atender y hay que ver esa situación para poderla estudiar y poder aplicar esta metodología de la cual estamos hablando, ¿sí? También tenemos, bueno, la psicopatología, que está como muy de la mano a la psicología criminal o a la psicología forense, ¿sí? La psicopatología es una psicología
en un trastorno mental o emocional que tiene un impacto negativo significativo en la vida de un individuo, ¿sí? La psicopatología es el estudio de la causa, síntomas, evolución y tratamiento, ¿sí? Y integra conocimientos sobre la personalidad, conducta patológica, la estructura familiar y el entorno social, ¿sí? Entonces, pues todo esto lo podemos, bueno, aquí las referencias lo podemos ver. Ya no puse las referencias, son las obras de Freud en cuanto al psicoanálisis y esto fue tomado de Hernández Sampieri. Y pues muchas gracias. Espero que haya quedado claro y si hay alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Propiamente, doctora, una vez más felicitarle y agradecer su participación en este espacio académico. Hemos podido ver desde el inicio de nuestra primera ponente y ahora usted la importancia que se le ha dado al campo de la investigación científica y sobre todo cuáles son sus dinámicas y cuáles son sus características. Como usted ha señalado, en el campo mixto ha podido aportar una multiplicidad de conocimientos que entendemos todos debemos ponerlo en práctica como entes que nos dedicamos a este campo de la investigación y con estos aportes tan significativos que ha presentado, es importante pues enviar un cordial saludo a toda la ciudad y la comunidad específicamente de América Latina, que se ha dado cita desde el jueves con un acompañamiento muy sistemático, un desplazamiento y desfile de grandes cientistas que se han elaborado con la finalidad de que podamos pues traer este conocimiento, no solamente traerlo por traerlo, sino presentarlo con personas que tienen todas las competencias, reiteramos, y las condiciones para hacerlo, y solamente a nosotros nos queda poner en práctica estos conocimientos para seguir creciendo en el escenario y el mundo de la investigación científica, la innovación y el desarrollo. Entonces, estamos invitando a Hernán, por favor, y querido Marc, puedes hacer uso de la palabra, el escenario es tuyo. Bien, buenas tardes a todos. Gracias al maestro Darío, al maestro Lázaro y al Centro Latinoamericano de Estudios Científicos por la invitación que me hacen. Pues hoy en día vamos a tratar de hablar un tema novedoso para algunos, ¿verdad? Sobre el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, así como también parte de lo que es el enfoque mixto con técnicas no invasivas para la recuperación de cuerpos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con un tema que a la larga, pues, para algunos va a ser algo nuevo, unas técnicas de recuperación no invasivas, ¿verdad? Ya que hoy en la actualidad la mayoría de países sigue aplicando técnicas de la data más antigua que se tiene es la de Rafael Zolewski, que todavía aún se aplican, ¿verdad? Y entonces vemos cómo las técnicas no invasivas pueden darnos aún mejores resultados en esto. Dice, la aplicación del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas se utiliza en las técnicas de antropología forense no invasivas para la recuperación de cuerpos, ya sea en fosas o cementerios clandestinos. También se aplica un método mixto donde se utiliza el equipo multidisciplinario, una eficiencia operativa, minimización de daños hacia las víctimas. Recordemos que si ya son restos óseos o si es un cuerpo aún que se encuentra, pues son víctimas que también merecen respeto. Una investigación integral, una actividad, se recupera evidencia y se documenta. Todo este trabajo que se realiza o se hizo es gracias a este método de enfoque mixto, ¿verdad? Entonces, vemos cómo este enfoque mixto aplica todo esto, ¿verdad? El daño,
el no daño hacia la víctima, la integración con el equipo multidisciplinario, la adaptabilidad, recolectamos evidencia y documentamos. Bueno, en El Salvador se creó un protocolo de acción urgente, conocido como PAU también, que se realizó el lanzamiento el 10 de diciembre del 2018. ¿Por qué se realizó este protocolo? Tenemos hoy en día en muchos países que la mayoría maneja el protocolo AMBER, que es para personas desaparecidas, pero a la larga, si nos ponemos a pensar, son protocolos que ha sido creado en el país de Estados Unidos de Norteamérica y que a la larga a nuestras legislaciones no se puede aplicar al 100%. Entonces, se creó este protocolo al ver de que en el 2009 hacia adelante comenzó a haber un incremento de desapariciones de personas en nuestro país. Entonces, vino la UNODC en apoyo, en coordinación con la Embajada de Canadá, comenzó a realizar estudios y se comenzó a crear este protocolo en base a nuestra legislación, ¿verdad? Quiere decir que la Academia Real Española también define la desaparición como la acción de desaparecer, que a su vez significa dejar de existir o quitar de la vista. Este protocolo vino a tener un auge de que se tiene una efectividad de más de un 97% de efectividad para la aplicación de estos tipos de casos, ya que fue acorde, apegado a nuestras legislaciones de nuestro país, ya que se hicieron estudios también, así como el país de México cuenta con muchos protocolos, cada estado a veces maneja hasta 2, 3 protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas, que a la larga, pues a veces los mismos protocolos llegan a poner un poco como de traba a la hora de realizar estas investigaciones. El reporte, antes se manejaba que para reportar a una persona que había sido desaparecida, pues a veces llegaba a las instituciones, ya sea juzgado de paz, en medicina legal, pero ya que se toma en cuenta hasta en el Instituto de Medicina Legal, Derechos Humanos, la policía y la misma fiscalía llegaban y decían, que vengo a reportar una víctima, un familiar que ha desaparecido. Entonces se le manejaba estos estereotipos de decir, espere 24 horas, si en 24 horas hasta ahora esta persona no aparece, regresa, o espere 48 horas, ha de andar por algún baile, o espere las 72 horas, si en esas 72 horas no aparece, entonces viene a reportar a la persona. Entonces, como que estamos poniendo un límite, una barrera de decir una efectividad de una activación de una acción urgente para realizar la búsqueda de estas personas. Entonces, este protocolo vino a implementarse con el enfoque en el sentido de que dar una efectividad, una respuesta inmediata. Entonces, ya no es necesario esperar ni 24, ni 48 horas, ni 72 horas. Podemos esperar a 5 minutos, un ejemplo, o menos de 5 minutos y podemos poner el reporte. El reporte de la desaparición, hoy en día en nuestro país se manejan las oficinas de atención al ciudadano, conocidas como DAC, donde la persona, el familiar de la víctima, llegan a interponer la denuncia por la desaparición. Al momento de que están familiares de la víctima que ha sido reportada como desaparecida o se está poniendo el reporte, pues se encuentra un investigador también del área de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener una mejor efectividad conforme la víctima va relatando los hechos, características generales de la víctima, dónde fue visto, todo, por ejemplo, a qué hora salió, quién fue la persona que lo vio por última vez, pues esta persona, este investigador también informa a lo que es la mesa técnica o mesa de crisis que se le conoce también en el país, donde está fiscal de turno para casos de personas desaparecidas, está todas las unidades de investigación de la policía, como todo el equipo de áreas especializadas de la policía, con el objetivo de comenzar a designar misiones para la ubicación y búsqueda de la persona que está siendo reportada como desaparecida. Así también se le pide una fotografía a la persona que se está haciendo el reporte. El funcionario debe dar sentido de pertenencia al rol que está desempeñando. No tiene que dar, por ejemplo, ser contextual.
¿verdad? No dar palabras técnicas a veces a las víctimas, ya que a veces se dan unas ocasiones de que llevan personas y se les explicaba a veces palabras técnicas o términos jurídicos y no lo entendía, sino que hablar el mismo lenguaje que el reportante. No tenemos que también prometer que se encontrará con vida a la persona que se ha reportado desaparecida, aunque el protocolo tiene dos objetivos: encontrar a la víctima, ya sea con vida o sin vida, que más adelante lo vamos a ver. ¿Quiénes pueden realizar la activación del protocolo de acción urgente? Cualquier persona natural o jurídica. Ya no es necesario que yo, como familiar de la víctima que estoy reportando la desaparición, puedo poner la denuncia o activar el protocolo. No, puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser un familiar o una persona jurídica. El mismo protocolo da las pautas de que se realice esta activación, ¿verdad? Es una activación de oficio. ¿Cómo se presenta la solicitud? Ya puede ser verbal o de forma escrita, ¿verdad? No hay exigencia a la hora de presentar esta activación de este protocolo. ¿Qué es importante para la investigación del caso de las personas desaparecidas? Vamos a ver un poco la generalidad, ya que estos temas pues requieren mucho tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver parte de las generalidades de lo que se necesita para la investigación de estos casos. Como podemos ver, son estrategias de búsqueda para el reporte de personas desaparecidas. La primera es la recolección de la información, lo que decimos a un inicio. Las autoridades están orientadas a accionar un inicio investigativo, reunir toda la información, documentación del reportante como de la víctima. Verificación y análisis de la información. Para estos tipos de casos siempre se encuentra un analista de casos, quien es el que comienza a procesar toda la documentación que se vaya recolectando, que se va incautando, si se va incautando fragmentos de video, así como bitácoras de llamada, bitácoras de datos, mapa de calor, activaciones de antena, todo lo que conviene a la recolección de la información, recuperación de estudios, de informes técnicos científicos también. Si hay análisis científicos que se realiza, pues es un análisis de manera urgente que se hace en el laboratorio central, ¿verdad? En la subdirección de laboratorio técnico científico, ¿verdad? Y esta información también se le proporciona a lo que es el analista. Comienza a procesar toda la información que se va recolectando, que se va documentando, que se va incautando, porque el protocolo da esa estrategia de poder incautar, de poder documentar, ¿verdad? Todo tipo de evidencias o análisis que se requiere realizar. También tiene un cierre de ciclo de búsqueda, ¿verdad? Al haberse agotado una búsqueda idónea, el resultado fue la localización de la víctima, las autoridades deben de informar a los familiares, ¿verdad? Si se encuentra la víctima, ya sea con vida o sin vida, que es parte del objetivo del protocolo, también las autoridades también están en la obligación de ir informando a los familiares como un proceso. El proceso de búsqueda, el protocolo dice 30 días, pero no se cierra la búsqueda. La búsqueda continúa en un dado caso no encontrar a la víctima en el lapso de menor tiempo posible. Entonces, el resultado siempre se informa al familiar de la víctima cómo va el proceso, ¿verdad? Estas son partes de la fase de la investigación de estrategias de búsqueda para estos tipos de casos, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que el protocolo para el manejo y disposición de estas evidencias, en estos casos, el reportante o familiar puede entregarte elementos esenciales para la investigación. Tuvimos un caso donde un familiar entregó una parte, una pieza odontológica, parte de unas placas, pues, dientes, por decirlo así, un puente dental, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo el receptor de la evidencia? Se la embaló adecuadamente, se la entregó al investigador en su momento mediante la cadena de custodia, todo el procedimiento que se tiene que hacer, se documentó. ¿Con qué objetivo? A veces podemos decir, ¿para qué me puede servir? Pues si tenemos registros o podemos buscar registros
a la hora de realizar la búsqueda también podemos decir, el familiar nos puede aportar datos de decir, fue el doctor, un ejemplo, el doctor Darío, quien le realizó ese trabajo odontológico a mi familiar. Vamos donde el doctor Darío y él dice, sí, efectivamente yo realicé este trabajo odontológico a Juan Pérez, un ejemplo, y venimos, incautamos lo que es el historial clínico, ¿verdad? De esta persona. Entonces, se encontró lastimosamente a la persona sin vida y sí se determinó que le hacía parte de esa pieza odontológica que el familiar había entregado. Y pues eso es parte en el desarrollo de la investigación penal. Pues como decía, se incauta, se decomisa o se secuestran evidencias a las cuales se le debe dar un tratamiento especial para que sea procedente dentro del proceso de investigación cuando se lleva durante el juzgador, podamos ver que esa prueba sea admitida como un elemento de prueba, ¿verdad? Ya que lleva un proceso, lleva una cadena de custodia en acorde en base a su incautación. El objetivo, como lo decían al inicio, es la ubicación de la persona, ya sea con vida o sin vida. Cuando se encuentra la persona, se realiza la ubicación con vida, pues se levanta un acta previamente y se manifiesta un resumen breve en el acta el motivo por cual fue que él se ausentó, si es voluntariamente o forzadamente, y posteriormente se entrevista a la víctima también. Se realizan peritajes en el Instituto de Medicina Legal para ver si esta víctima no ha sido víctima de algún otro delito. Cuando es una ubicación de la víctima sin vida, pues se realiza lo que es el acta de inspección, ¿verdad? De calado, en base al artículo 180 de nuestra legislación, y se procede lo que es los protocolos que se tiene que continuar y se informa al fiscal de caso, quien posteriormente solicita la certificación de la autopsia, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que es el objetivo del protocolo, de que la ubicación de la persona sea con vida o sin vida. Como podemos ver, esto es un ejemplo de un caso que se apoyó en nuestro país, ¿verdad? No necesariamente el protocolo se aplica para el país El Salvador, para personas del Salvador, perdón, sino que para cualquier persona, ¿verdad? Este es un caso de que uno de tantos casos que se dio apoyo a lo que es el consulado de la Embajada de la República de Guatemala, donde se activó la alerta, ¿verdad? En la ubicación local, se realizó la localización de la persona que hubiese reportada en el país de Guatemala y pues se coordinó con las fiscalías unidades competentes del vecino país, teniendo un resultado positivo, ¿verdad? Con la activación del protocolo, nomás se recibió el informe por parte del embajador de Guatemala en El Salvador, pues se realizó la búsqueda, se realizó la localización de la persona y vemos ahí que se da el resultado positivo, ¿verdad? Este método del modus operandi ante el crimen organizado lo utilizaba en el país, las desapariciones, como les dije, en 2009 en hacia adelante, comenzó a ocultar los cuerpos de las personas que han sido reportadas sin vida. ¿Con qué objetivo? Se decía que sin cuerpo no hay delito y efectivamente no podíamos castigar con una pena, decir de que si no tenía el cuerpo, pues yo no podía comprobar la desaparición de la persona. Entonces se modificó nuestro Código Procesal Penal 364, donde estableció que antes era privación de libertad, la pena era de 3 a 6 años, era una pena mínima, y con la modificación que se hizo, pues la pena aumentó de 15 a 25 años, ¿verdad? La desaparición no necesariamente podíamos tener el cuerpo, con solo tener testimonio o prueba científica, podemos determinar de que la persona que se tiene como sospechosa, si se comprueba, pues puede ser castigada con una pena mayor. Pues estas son partes, si ustedes ven las imágenes, son parte, ¿verdad? De la data de Rafael Soleski, que en la mayoría de países aún adopta, ¿verdad? El lado izquierdo, como ven, viene un cuerpo que lo vienen subiendo por un pozo de agua, pues son técnicas que aún la mayoría de antropólogos respeto su trabajo, su profesión, porque a veces es la forma que ellos han sido capacitados, ¿verdad? Y entonces son parte como ellos utilizan y pues vamos a ver la aplicación de las técnicas que han sido creadas por mi maestro, el ingeniero Israel Ticas, quien
creó estas técnicas no invasivas y donde hablamos al inicio que el daño no a la víctima, ¿verdad? Ya que tenemos que tener en cuenta que esa víctima pues merece respeto y merece respeto también sus familiares. Tenemos que tener en cuenta que se está procesando en el lugar de los hechos, no solo se está sacando algo de la tierra, deben ser utilizados métodos y técnicas de criminalística también para preservar material sensible. Como veíamos en la imagen anterior, pues vienen sacando un cuerpo hacia arriba con un lazo, pues podemos perder algún indicio que sea de mayor importancia para resolver también el caso. Este es parte de los análisis que realiza el técnico, ¿verdad? El analista, perdón, sobre los búsquedas por activación de antenas de posibles lugares donde fue privada la víctima, donde hubo el movimiento, donde puede estar oculto el cuerpo, ¿verdad? Cuando hacen las desapariciones, ¿verdad? Esta es parte de los métodos que se utilizan y donde se pueden tener buenos resultados. Eso, como ven ustedes ahí, es una silueta o matriz. Aquí ya vamos entrando a las técnicas no invasivas, que para nosotros es un indicador de que ahí puede haber uno o pueden haber más cuerpos. Es un indicador de que hay algo en ese lugar, ¿verdad? Esa silueta o matriz, como comúnmente le llamamos, es la combinación de las mezclas de tierra, ¿verdad? Si la primera tierra que sacaron, pues es la última que queda y se va mezclando con otras y queda esa silueta matriz, que es un indicador que es una fosa. Como podemos ver ahí, ya se hace un raspado, ya se hace una exploración circular descendente, que al final crea una burbuja de aire cuando ya son restos óseos y el cuerpo se descompone. Y si ustedes pueden observar, pues son restos óseos lo que hay ahí, y ya viene, se aplica la técnica adecuada para la recuperación de estos cuerpos, ¿verdad? Entonces, como pueden ver las imágenes, ya, como decía anteriormente, es un indicador que sí existen cuerpos ahí y efectivamente se encontraron restos óseos, ¿verdad? Entonces se aplica la técnica adecuada, ya sea paralela en 3D, en T, en L, rectangular o en barril o circular, como le llama mi maestro, ¿verdad? Que vamos a ir viendo más adelante. Como ustedes ven, algunos en la imagen de la izquierda como la derecha son exploraciones circulares descendentes donde se trabajó en un cementerio por más de un año y se lograron recuperar varios cuerpos a través de esas técnicas, ¿verdad? Donde desciende que ya no habían cuerpos y efectivamente nosotros logramos ubicar varios cuerpos allí a través de estas técnicas, ¿verdad? En la imagen de la izquierda, pues podemos ver que se trata del cuerpo de una persona del sexo femenino y que esa parte que se ve en medio de entre la pelvis, pues era una parte de una rama de un árbol, que al final, pues, a quienes podemos ver como insignificante, pero le dimos credibilidad al testigo que dijo que cuando asesinaron a la víctima, pues le introdujeron en su parte íntima una parte de rama de un árbol y efectivamente se encontró. Entonces, el cuerpo lo dejamos como comúnmente lo dejan las partes de las personas criminales que cometen los delitos, y se le muestra al juzgador la posición original que se encuentra la víctima, así como fueron ocultados. Esto, como en nuestro país le llaman fosas sépticas, son servicios, ¿verdad? Que no son en base, no son lavables, ¿verdad? Son una técnica paralela, como ustedes ven esa foto de arriba superior derecha, pues es la parte de arriba la taza del servicio y en la parte de abajo pues se encuentra mi maestro que estamos trabajando la recuperación de un cuerpo, ¿verdad? A través de una técnica paralela. Si ustedes se fijan en las primeras imágenes cuando les dije de que venían sacando un cuerpo de un pozo, pues nuestra forma de trabajar es paralela. No alteramos la escena, sino que dejamos la escena tal y cual como se encontraba cuando fue lanzado el cuerpo a la víctima en la fosa, y entramos de una forma paralela y demostramos al jugador cómo quedó el cuerpo de la víctima. Si se encuentran indicios, se recuperan, ¿verdad? Un ejemplo, si el cuerpo en la fosa séptica está a 2 metros, nosotros bajamos 3 metros para que nos quede 1 metro de altura, de poder trabajar lo que es toda la supraescena de la escena y pues poder recuperar los indicios y poder demostrar al jugador la posición original que se encontró la víctima, ¿verdad? Ya que si nosotros venimos y solo extraemos el cuerpo como un lazo, como venían sacando del pozo, pues no le damos
la credibilidad del juzgador de decir la posición original que quedó la víctima. Como pueden ver, esta es parte, se descubrieron más de 48 formas de ocultamiento, de operar, del crimen organizado, y esta es parte de una de las imágenes de mi maestro también, que se recuperó una de las víctimas que fue asfixia por ahorcamiento por un torniquete. Y como pueden ver en la imagen de la recuperación del cuerpo, pues efectivamente se encuentra lo que es el torniquete, ¿verdad?, que le aplicaron a la víctima, y se encontró como la posición original, cómo fue recuperado esa víctima, ¿verdad? Esa es otra de las técnicas en 3D, ¿verdad? Eran dos fosas clandestinas adyacentes que se dejan en relieve, ya que no tenemos problema que si a la hora de llover, pues la fosa quede intacta donde han sido ocultadas las víctimas, ya que pues se dejan en relieve, el agua puede caer ahí y pues el cuerpo no le pasa nada, se tapan, se protegen y se preservan, ¿verdad? Es parte de las técnicas no invasivas que implementó mi maestro, el ingeniero Israel Tica, que a la larga nos han venido a dar muy buenos resultados, ¿verdad? Ya son técnicas, tenemos que tener en cuenta que las ciencias forenses vienen modernizándose y no nos tenemos que quedar en lo que son técnicas de 1914 de Rafael Solecki y otras personas. Como le digo, respeto a los antropólogos que aún aplican ese tipo de técnicas porque fueron capacitados con esas técnicas. El trabajo de la búsqueda de protocolo de personas desaparecidas no necesariamente es trabajo de oficina, nuestro trabajo también es trabajo de campo. Son parte de unas montañas en nuestro país que andamos buscando, según se recuerda la activación de antena, andamos buscando un lugar y efectivamente encontramos a la víctima según las activaciones de antenas, los lugares, y es parte de algunas montañas de nuestro país, El Salvador. Y pues no se trata solo que, como decíamos, de ir a procesar, sino que también vemos ahí un caso que se dio en nuestro país también, de los muchos que se han dado, pues el sujeto que asesinó a la víctima, a la hora de encontrar a la víctima se realizó con una técnica no invasiva, se encontró un gorro Navarone, que en el gorro Navarone se realizó el análisis, ¿verdad? En el laboratorio donde se encontraron fibras de cabello, que este dio un resultado positivo para ADN, para estudio, fue apto para estudio, y se identificó a lo que era el asesino de verdad de la víctima. Entonces vemos que a través de las técnicas no invasivas, si yo hubiese aplicado la técnica que hubiese sustraído el cuerpo a la víctima, como del pozo, y traía puesto, digamos, el gorro Navarone, y cuando yo viniera sacándolo hacia la superficie, ese gorro se pierde, pues yo no le puedo poner importancia, decir, no, ahí se cayó y no hay problema, pero vemos que es tan importante todo el tipo de indicio que se está procesando y que al final esto nos viene a dar un resultado positivo, que es lo que se trata, que el ADN dio positivo a la identificación de una persona. Ahí está mi maestro, el ingeniero Israel Tica, creador de las técnicas. Vemos víctimas secundarias también. Para nosotros poder darle un cierre a este ciclo de duelo, pues el mismo protocolo pues dice encontrar a la persona ya sea con vida o sin vida. Y pues cuando eran así, llegaban personas a preguntar, mire, ¿no han visto mi familiar? Se localizaban, se realizaban las pruebas de ADN y si el resultado era positivo, pues se entregaban estos restos óseos a las víctimas y cerramos parte del ciclo de duelo, ¿verdad? Que es bien importante el respeto a estas personas, a los derechos que tienen estas personas y pues decían a veces las familias, oh, ya sé dónde tengo mi familiar, ya sé dónde le voy a poner flores, ¿verdad? Es parte del trabajo que se realiza, ¿verdad? Y tenemos que ver siempre el lado humano, no solo tenemos que ir porque yo voy a procesar, tengo un escenario de un homicidio o de unos restos óseos y ya, no, tenemos que ver el lado humano también. Y este es parte del resultado, ¿verdad? Este es parte del resultado ya cuando se tienen las pruebas de ADN que se confirma que las personas se hacen los estudios con los familiares, pues es la entrega que se hace de una manera con respeto, ¿verdad? Esos 206 huesitos, como podemos llamarlos, pues tienen un familiar que los espera, tienen familias que están esperando por ellos y es la forma como se les hace entrega en lo que es el Instituto de Medicina Legal, ¿verdad? Donde ahí cerramos parte del ciclo de duelo, no por completo, porque sabemos que la pérdida de un familiar, pues siempre va a estar la falta, ¿verdad? Pero sí cerramos el ciclo de duelo en el sentido de decir de que ya su familiar ya fue encontrado, ya no anda en búsqueda de la desaparición,
Y todo esto es el trabajo que se realiza gracias a este método de enfoque mixto, ¿verdad? A las técnicas no invasivas también, a la aplicación del protocolo, ¿verdad? Y con esto, pues, es mi presentación. Espero que les haya gustado. Si tienen algunas preguntas, pues con gusto podemos tratar de responder, maestros. Buenas noches, mi estimado. Adelante, doctor Lázaro. Quisiera hacer una puntualización sobre el tema, partiendo de la importancia y la proyección del enfoque mixto. El enfoque mixto nos va a permitir complementar los datos a partir de la combinación de datos cuantitativos, en este caso, estadísticas sobre desapariciones, y cualitativos, testimonios, familiares, permitiendo un entendimiento más exhaustivo del contexto y las circunstancias de cada caso. Esta proyección integral nos permite enriquecer el análisis a partir de las técnicas no invasivas como entrevistas y análisis de datos. Junto con métodos estadísticos, ofrece una visión más completa y detallada de patrones y tendencias en las desapariciones. Tener una mayor sensibilidad a partir de las técnicas cualitativas se aporta un enfoque humanizado, priorizando las experiencias de las víctimas y sus familias, lo que es crucial en las situaciones de vulnerabilidad. Nos permiten desarrollar una estrategia de intervención mejorada. Al utilizar el enfoque mixto, se pueden diseñar estrategias más efectivas, basadas en evidencias empíricas, adaptándose a las necesidades específicas de cada caso. Y por último, quería puntualizar que nos permiten validar mediante la triangulación de datos la validez de los hallazgos, aumentando la confianza en las conclusiones y recomendaciones derivadas del protocolo de búsqueda. Este enfoque mixto permite abordar la complejidad del fenómeno de las desapariciones de modo más efectivo y compasivo. Muchas gracias. Esa era la puntualización que quería hacer del tema. Sí, maestro, muy bien, muy acertado lo que usted quiere decir. También, pues, se lleva un análisis, un control diariamente de los reportes de personas desaparecidas, de todos los datos, estadística y todo que viene a lo que a fomentar, a crear, aún ayudar el enfoque mixto. Sí, valoramos el aporte de Lázaro. Gracias, Marc, por tu brillante ponencia, la forma como lo ha presentado, indicar que has puntualizado unos aspectos de vital importancia en la característica de todo lo que esto genera y sobre todo cuando haces alusión al respecto a las víctimas terciarias o a las personas que tienen daños colaterales. De verdad que me llamó mucho la atención ese aspecto, como propiamente lo señalas, que es importante que se tenga en cuenta todo esto, estas dinámicas que se dan dentro de este proceso de la investigación de personas desaparecidas. Así que estamos altamente complacidos, reitero una vez más, por la brillantez ponencia, y qué bueno que ha hecho un aporte bastante significativo en este foro pues académico. En ese mismo orden, pues ahora va a desfilar pues otro gran cientista, en este caso desde Colombia, el cual de manera pues personal debo indicar que no es un extraño, le conozco, venimos teniendo una relación tanto personal como interinstitucional desde mucho tiempo. Es una persona, reitero, con una gran trayectoria en el campo jurídico, así como también de la investigación y propiamente, así como los demás que han pasado, el doctor Franklin pues está plenamente licenciado para poder hacer uso de la palabra en este momento. Bueno, muy buenas noches para todos a nivel de Latinoamérica. Creo que me escuchan bien, ¿cierto? Muy bien, entonces voy a compartir la presentación. Listo. Bueno, después de la venida del doctor Juan Darío, muy buenas noches para todos. Esta noche entonces el tema que voy a tratar se denomina Metodología de Investigación del Patrimonio Cultural de los Derechos Étnicos en Colombia.
Esto desde la perspectiva jurídica, entonces vamos a trazarlo desde un enfoque desde el derecho penal y desde el derecho constitucional. Bueno, entonces, sin más preámbulos, comencemos. Voy a rotar la presentación. Entonces, bueno, ¿por qué el patrimonio cultural? ¿Por qué estudiar el patrimonio cultural? ¿Cuál es la importancia de estudiar el patrimonio cultural? Y mucho más, varias de las personas yo creo que se estarán preguntando y dirán, bueno, ¿y el enfoque jurídico, eso qué tiene que ver ahí? El enfoque jurídico es muy importante. A ver, el patrimonio cultural generalmente, cuando uno escucha hablar del patrimonio cultural, es una tendencia en la cual la exploran más los arqueólogos, los antropólogos, los sociólogos, sí, y es una tendencia que es muy poco explorada el derecho solamente hasta cuando se presentan algún tipo de situaciones donde se ve la necesidad de acudir al estudio del componente normativo. Entonces, en este caso, la exploración del patrimonio cultural se constituye en un derecho fundamental. Aquí en Colombia, desde la Constitución de 1991, se ha hecho una línea de tiempo, una trazabilidad que se manifiesta en la importancia del estudio de las comunidades étnicas, así como también los derechos fundamentales que están consagrados desde la misma Carta Política. Entonces, el patrimonio cultural no se veía, digamos que antes, con esa importancia como la que se ve ahora. Y eso tiene una conexidad con algunos aspectos importantes como ahora que se habla del medio ambiente, como se habla también del cambio climático. Claro, todo eso está conectado, pero sobre todo por los bienes que la UNESCO va a manifestar como bienes materiales y bienes inmateriales que se deben preservar, que se deben cuidar porque tienen un valor que va mucho más allá de lo moral y más allá de lo económico. Entonces, de ahí la importancia de cuidar y de preservar. ¿Por qué? Porque nos hace rememorar, nos hace retrotraer en el espacio, en el tiempo, nos hace entender la importancia de la historia, de nuestras culturas, de todo aquello que nos ha llevado a crecer, a transformarnos y a conformarnos como estados-nación. Entonces, de ahí la importancia del estudio del patrimonio cultural de Colombia. ¿Cuáles serán los objetivos? Lo primero, identificar las metodologías para investigar la protección del patrimonio cultural en cuanto a derechos étnicos. La temática de este congreso está relacionada precisamente en metodologías e investigación. Y hay personas que dicen, vean, en el ámbito de lo jurídico, en el ámbito de lo legal, esa gente no investiga. Mentiras. Nosotros, además, hasta ahorita más adelante les voy a hablar, nosotros tenemos hasta nuestro propio método de investigación que coadyuva directamente en el ámbito científico y académico. Los objetivos específicos, pues vamos a encontrar el analizar el marco penal, lo voy a hablar desde Colombia, es una perspectiva desde Colombia, el respaldo constitucional y algunas estrategias metodológicas para que entiendan cómo se conecta pues ese trabajo de la investigación en el marco del patrimonio cultural. Dentro del marco conceptual, entonces, hay algunos temas importantes a tener en cuenta. ¿Cuáles son? El patrimonio cultural del que ya les estoy hablando. Y el patrimonio cultural se entiende como el conjunto de bienes materiales e inmateriales de valor para una comunidad. Llámese casas, museos, estatuas, pinturas, arte, todo aquello que deja un punto importante dentro del marco histórico y cultural. Y los derechos étnicos, aquellos que tienen reconocimiento y protección de culturas como son las culturas indígenas y la población, en el caso de la población afrodescendiente. En Colombia nosotros hablamos del pluralismo jurídico. Y ese pluralismo es un reconocimiento de una diversidad étnica y cultural. Hablamos desde la constitución de 4 tipos poblacionales, hablamos de los indígenas, de los afrodescendientes, de la población rom, ocumpania, los gitanos y de la población raizal, aquellos que habitan en las islas. Es un tema importantísimo desde el ámbito territorial. Bueno, y hay un marco legal. Vamos a encontrar lo básico desde la Constitución, artículos como el artículo 7º, el artículo 70, el artículo 72. Vamos a encontrar algunas leyes como la Ley 397 del 97, la 1185 del 2008, que son guías en ruta en el ámbito de la protección del patrimonio cultural, y el Código Penal, los delitos contra el patrimonio cultural.
Bien, entonces aquí adentrémonos ya en lo que es la parte de la Constitución. Nuestra Constitución Política de Colombia, entonces, aparte del artículo 72, con digamos que el título principal, protección sobre el patrimonio cultural. La ley 397, como se las definía, es aquella que por medio de la cual se busca garantizar y proteger el patrimonio cultural. La 1185 es la que refuerza medidas de protección y el Código Penal, desde los artículos 256 al 260, vamos a encontrar cómo sancionan delitos contra los bienes culturales. ¿Cuál es la importancia del enfoque penal, del estudio del derecho penal? Bueno, en Colombia nosotros hablamos de un ordenamiento ordinario, se habla del ordenamiento ordinario. Y el ordenamiento ordinario yo lo comparo como la mesita, yo digo en la mesa del comedor. Bueno, hoy en día la gente ya no come en los comedores porque ya se va al estilo japonés, y entonces ya comen en el piso, en el sofá, de diferentes maneras. Pero bueno, tradicionalmente siempre está el comedor, la mesa con sus cuatro paticas. Entonces imagínense ustedes, gente que está presente en este momento en el Congreso, desde las diversas partes de Latinoamérica, académicos y público en general, que la tapita de la mesa, donde en estos momentos la mayor parte son en el caso de Colombia estamos hablando que ya sobrepasamos las 7 de la noche, son las 7:07, entonces a las 7:07 en punto en Colombia, en República Dominicana estaríamos hablando que son las 8:07, una diferencia horaria de 1 hora. Imagínense ustedes que la tapita donde van a colocar en este momento los alimentos, la cena, esa es la Constitución. Yo la comparo así, esa es la Constitución, hablo desde Colombia, es la Constitución del Estado colombiano. Y cada una de las paticas que sostienen la mesa es la base de ese derecho ordinario. Entonces, una patica es el derecho administrativo, otra patica es el derecho penal, otra patica es el derecho laboral y otra patica es el derecho civil. Entonces, esa es la base del derecho ordinario. La gente muchas veces confunde, y eso me ha pasado en la experiencia como desde docente y asesor, investigador en diversas universidades en Colombia, que mezcla mucho el derecho penal, lo mezcla mucho con el derecho civil, con el derecho administrativo, y piensa que la solución siempre es el derecho penal. Acá hay un pequeño error, porque la gente no entiende que el derecho penal generalmente lo que busca, por un lado, es prevenir que una conducta que puede ser leve, levísima, se convierta en grave, gravísima. Por eso se dice, un ejemplo, el que matare a otro será sancionado con pena privativa de la libertad y con una multa. Entonces, en principio, lo que busca la ley penal es prevención. Aquí no busca que se indemnice a una persona y que se le diga, venga, le vamos a pagar 20 salarios mínimos porque fue y dañó una banca en un parque. O sea, aquí lo que busca es prevenir, y si esa persona comete una conducta que desde el ámbito penal nosotros estamos hablando como típica, antijurídica y culpable, pues entonces se le sanciona con la máxima pena, que es la pena privativa de la libertad, la cárcel. Y a la par le imponen una multa, y esa multa no es que se la vaya a pagar al dueño de un establecimiento de comercio, sino la pagas al Estado. Entonces, esa es la importancia que parte inicialmente el enfoque penal. Ahora, ¿qué es lo que relaciona el enfoque penal, en este caso, con la investigación acerca del patrimonio cultural? Es que el marco penal permite sancionar actos que vulneran el patrimonio cultural. Esto incluye el tráfico ilícito de obras de arte, de cuadros. Aquí voy a denominar, en el caso de étnico y cultural, todo lo que son las piezas arqueológicas que se han encontrado, que no vayan a caer en manos del mercado negro y a terminar por allá en Europa. Sí, porque eso la subastan y eso ha pasado. O en su defecto, la destrucción de bienes protegidos. Esa es la importancia del enfoque penal. ¿Cuáles son los delitos que encontramos en este caso? Los principales delitos que abarcan directamente y que protegen el patrimonio cultural: el hurto de bienes culturales, el tráfico ilícito de bienes culturales, el deterioro o destrucción de bienes culturales, las excavaciones ilícitas. Para eso se necesitan unas licencias, unos permisos, y el uso indebido de bienes culturales. Bueno, entonces, para tener en cuenta. Esto está tipificado en el marco de la Ley 906 del 2004 en Colombia, pero Colombia, por vía constitucional,
el bloque constitucionalidad, Colombia adoptó unos tratados y unos convenios internacionales que fueron aprobados y ratificados por la ONU, entendido dentro de ese contexto sobre todo los de la UNESCO, cuando se declaran algunos territorios como patrimonio cultural de la humanidad, parques naturales, por ejemplo, el caso de la Serranía de la Macarena, el Parque Nacional Tayrona, todo lo que es la reserva en el Amazonas o la Serranía de la Lindosa, por ejemplo, en el Guaviare. Entonces, ese tipo de situaciones están protegidos por convenios internacionales. Entonces aquí ya hay una trazabilidad que no solamente se quedan los delitos en Colombia, sino que además de eso hay una visión y hay una estandarización por bloque de constitucionalidad en conexidad de los tratados y convenios internacionales. Bueno, las sanciones penales, dependiendo del delito, vamos a encontrar multas económicas, penas privativas de la libertad, decomiso de bienes, restauración o reparación del daño. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta. Muy bien. Las medidas de protección. ¿Qué medidas de protección se hablan en este caso para evitar ese tipo de situaciones? Bueno, entonces aquí se plantea la importancia de la educación y la sensibilización, el registro y catalogación de bienes, la vigilancia y control y la cooperación internacional que se viene brindando desde la UNESCO, sobre todo desde 1970. Algunos casos relevantes en Colombia, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, el saqueo de sitios arqueológicos, como lo es San Agustín, Tierra Adentro, el tráfico de piezas precolombinas hacia el extranjero, o los daños a bienes culturales durante conflictos armados o protestas. Bien, esto dentro del enfoque del derecho penal. Ahora, la importancia del enfoque constitucional. Entonces, como les venía diciendo, la Constitución de 1991 se convirtió en un elemento importante y trascendental para el Estado colombiano. La Constitución garantiza la diversidad cultural a través de conceptos como la consulta previa y protege los derechos colectivos de las comunidades étnicas. Un concepto muy importante, el de pluralismo jurídico. Artículos como el artículo 7 vamos a ver que manifiestan que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El artículo 8 vamos a encontrar la obligación del Estado y de los ciudadanos de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. En el artículo 70 vamos a encontrar la necesidad del Estado por promover y fomentar el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades. Esto se hace para reconocer el patrimonio cultural como base de nuestra identidad nacional. El 71 vamos a encontrar que el Estado busca apoyar y estimular la ciencia, la tecnología, la investigación y en especial la creación artística y cultural. Y en el 72 se busca que el patrimonio cultural de la nación, o más bien, se incide que el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado, incluyendo bienes de interés cultural y arqueológico. De aquí que se recalque en la prohibición acerca de la exportación de bienes de patrimonio cultural sin los permisos legales correspondientes. El artículo 79, vamos a ver cómo se asegura el derecho a un ambiente sano y la protección de los recursos naturales como parte de la riqueza cultural de nuestro país. Esto dentro del ámbito constitucional son los artículos constitucionales que manifiestan la necesidad del cuidado y la preservación del patrimonio cultural. Ahora, estos artículos no solo protegen monumentos y sitios históricos, sino también aquellas manifestaciones culturales de los grupos étnicos, como son la lengua, la tradición, los conocimientos ancestrales, todo aquello que es reconocido como parte de ese patrimonio inmaterial. Las artesanías es un elemento muy importante también. Entonces, ya después de haber visto lo que es el enfoque de la parte penal y desde la parte constitucional, nos vamos a lo que es la parte de investigación. Entonces, metodología de investigación. Acá podemos encontrar de todas esas técnicas que yo creo que ya todos los anteriores expositores los han dejado muy claro. Entonces, la investigación en general, hablar de la investigación científica y académica es muy variada. Vamos a encontrar desde la investigación étnica, la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa, la investigación demográfica, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las que más se aplican? ¿Qué métodos podemos encontrar? Un enfoque cualitativo
Lo cualitativo porque se trata de tipos poblacionales, el estudio de tipos poblacionales, las cualidades de tipos poblacionales y también a su vez interdisciplinar, donde se pueden utilizar una mezcla, puede haber mixtura, puede ser una investigación cualitativa o mixta, pero también se puede enfocar, se puede traer investigación cuantitativa en la aplicabilidad con métodos como entrevistas, análisis normativo, el tema de estudio de caso. Cuando se sacan estadísticas, generalmente entonces podemos hablar de una investigación mixta. Lo inicial, por el estudio de tipos poblacionales y territorial, es que sea el enfoque partiendo desde el enfoque cualitativo, y para eso unas fases de investigación, como por ejemplo la identificación del problema, la recopilación de información normativa y documental, el análisis crítico y las propuestas de mejora, que sería generalmente lo que se puede hacer. Ahora la gran pregunta es, ¿y eso se puede aplicar desde el derecho, desde la parte jurídica? Claro, claro que sí. ¿Cómo? A través de metodologías participativas. Entonces ya vimos el tema de la norma, ya vimos las normas desde lo penal y desde lo constitucional. Entonces, aquí vamos a ver que de la metodología participativa hay una investigación, hay un tipo de investigación que es la IAP, investigación a acción participativa, y también está la investigación proyecto aula. Pero entonces, estas metodologías participativas nos permiten incluir las comunidades étnicas mediante casos como la consulta previa, que es un elemento para las comunidades indígenas, y las comunidades indígenas a nivel de Latinoamérica, ya la mayoría habla del concepto de consulta previa, y el ámbito del diálogo intercultural. ¿Cuáles son los retos en la protección del patrimonio cultural? Vamos a ver que dentro de esos retos se presentan o se plantean conflictos territoriales, el tema del extractivismo, la minería, la explotación ilegal, debilidades en la implementación normativa y la judicialización. Entonces, por ello, se hace un llamado a las buenas prácticas internacionales, teniendo en cuenta algunos estudios de caso que han sido referentes, como el caso de Perú, caso en México, han manejado un estándar, aunque nuestros amigos del Perú también saben que así como tienen fortalezas en cuanto a las prácticas internacionales, también tienen debilidades. De hecho, ellos acuden mucho a preguntarnos a nosotros en ámbito, por ejemplo, como el concepto de pluralismo jurídico y como el concepto de consulta previa, cómo lo manejamos nosotros. Claro, porque su constitución obviamente es diferente, igual lo que sucede en Bolivia, lo que sucede en Chile, lo que sucede en Brasil. Claro, el ámbito cultural es totalmente diferente. Y el concepto de pluralismo jurídico en algunos aplica, en otros no, en algunos varía. La consulta previa también, el entendido de la consulta previa también. Entonces, bueno, aquí debemos tener un espacio dialogante de interrelación, de comunicación y de cooperación mutua con los demás estados latinoamericanos. Y por ello se hace importante algunas propuestas como son la educación en derechos étnicos, los mecanismos específicos de protección cultural y la cooperación institucional. Bien, ahora voy a pasar a una parte muy importante que nos interesa, y son los aportes de la investigación sociojurídica. Entonces, así como les decía que la investigación cualitativa tiene su fuerte para fortalecer la investigación en el ámbito del patrimonio cultural, la investigación sociojurídica sobre patrimonio cultural busca comprender y abordar la interacción entre las normas jurídicas, las prácticas sociales y las políticas públicas que se relacionan con la protección, preservación y promoción del patrimonio cultural. ¿Esto qué permite? Permite identificar un enfoque interdisciplinario para analizar leyes que afecten las dinámicas sociales. Bien, y para ello, bueno, el marco normativo, vamos a encontrar todos los estándares internacionales que se adoptan desde la Convención de la UNESCO de 1972. Entonces, ese es el marco normativo. Y ahí que podemos identificar la dimensión social, y esta dimensión social nos lleva a reconocer que hay un impacto de la legislación en comunidades locales y en grupos étnicos. Por otro lado, vamos a encontrar la evaluación de los conflictos entre el desarrollo económico, lo que es la parte de la infraestructura, la minería y la protección del patrimonio cultural, así como el análisis del papel de las comunidades en la identificación y la preservación del patrimonio. Poder trazar
la importancia de los derechos étnicos y culturales, poder identificar ese reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. En Colombia hablamos de la población afrodescendiente, de las otras minorías. La Corte Constitucional en el año 2014, con ratificación en el año 2017, ahora habla de minorías étnicas, culturales, urbanas en general, y a partir de ahí se distinguen una serie de grupos poblacionales que han migrado hacia las grandes ciudades. Entonces, por eso se hace importante el examinar de cómo las leyes respetan la diversidad cultural y protegen los saberes ancestrales. Y un último punto es la importancia de la revisión de las políticas públicas. Y aquí las políticas públicas se deben evaluar desde la implementación de programas para la preservación del patrimonio cultural y analizar también, a su vez, las estrategias de promoción cultural y su impacto en la educación y el turismo sostenible. Entonces, para concluir, después de haber visto el ámbito penal, el ámbito constitucional, la investigación, la importancia de la aplicabilidad de la investigación cualitativa y la investigación sociojurídica, tenemos que decir que resulta crucial un enfoque integral que combina aspectos legales, sociales y culturales. Ya no podemos hoy en día ser egoístas en el conocimiento. Entonces, es que esto no es solamente de antropólogos, esto no solamente es de sociólogos, esto no solamente es de arqueólogos. Vean, les cuento una experiencia. Yo en este momento soy el asesor de un museo en una parte territorial en Colombia, y me dio mucha tristeza cuando llegué allá y encontré en una charla, encontré un poco ¿no? de arqueólogos, los arqueólogos estaban sentados ahí, y cuando llega un abogado a hablarles sobre la importancia del cuidado, la preservación del patrimonio cultural y sobre todo de lo normativo, la importancia de preservar lo normativo, esta gente, mejor dicho, es como si les hubiera colocado un dedo en la llaga y no les gustó, porque ellos no les gusta el diálogo interdisciplinario. Y aquí tenemos que practicar el diálogo interdisciplinario y sobre todo entender que la parte jurídica, claro, le aporta bastante desde la aplicabilidad misma de los métodos de investigación a todas las otras áreas del conocimiento. Lo mismo va para los sociólogos, lo mismo va para los antropólogos. Entonces, aquí la importancia, en este caso, y el mensaje que les traigo para ustedes en esta noche es que hay que cuidar y preservar el patrimonio cultural. No solamente lo hablo desde mi tierra, no solamente lo hablo desde Colombia, sino lo hablo también a nivel de toda Latinoamérica y a nivel del mundo. Muchas gracias. Doctor Franklin, como siempre, agradeciendo su brillante ponencia con la calidad que siempre lo caracteriza. Qué bueno que ha podido traer este tema con cada uno de nosotros, que viene a aportar pues un valor agregado a esta dinámica de exposición que hemos estado realizando desde el día jueves. Hemos podido ver un gran desfile de amplios temas, múltiples temas, pero sobre todo con un punto de inflexión que ha guiado todo el proceso, que versa en torno a la calidad y los protocolos en materia de metodología de la investigación. Y usted propiamente, con este brillante tema, pues ha podido hacer énfasis en esa dirección que propiamente hemos querido agotar desde el día jueves. Es por eso que queremos aprovechar esta oportunidad para informar a nuestro público que el Centro Latinoamericano de Estudios Científicos pues tiene una amplia gama de formaciones académicas en todo lo que tiene que ver al mundo y al campo de la investigación científica. Le estamos invitando para que los conocimientos generales que hemos podido presentar acá, pues ustedes se puedan interesar para desarrollarlo a una mayor capacidad, a un mayor grado, y propiamente hacerse experto y tener las herramientas correspondientes en el marco de la investigación científica. Tenemos
pues listo para iniciar. Diplomado en evaluación psicométrica en el ámbito educativo. Así también tenemos diplomado en la elaboración de proyectos de investigación en psicología, diplomado en gestión y edición de revista científica, diplomado en desarrollo social, diplomado en elaboración de proyectos sociales, diplomado en estadística aplicada a la investigación científica, diplomado en método mixto de investigación, diplomado en metodología de investigación cualitativa, diplomado en metodología de investigación cuantitativa, diplomado en metodología de la investigación en las ciencias sociales y diplomado en el uso básico, intermedio y avanzado de software SPS en el análisis de investigación científica. Es por esa razón que le estamos invitando que a través de nosotros puedan ahondar en ese campo investigativo, ya que contamos con una amplia gama de docentes, como ustedes han podido visualizar, y de colaboradores en el campo de la investigación científica que se ha desarrollado en este congreso. Así que ahí está el llamado a que puedan seguir creciendo en el campo de la investigación científica. Y nosotros, como casa académica, contamos con una estructura para guiar un proceso de aprendizaje de calidad y que se puedan lograr los objetivos. Así también queremos en este espacio, pues, agradecer al doctor Franklin, a Lázaro, a cada uno de los expositores que se han dado cita desde el día jueves. Se le dará entrega a cada uno de los ponentes de un certificado y plenamente queremos, en nombre de la dirección de nuestra institución, de la dirección general, en el doctor Froilán Severino, de la dirección ejecutiva, quien les habla, Juan Darío de León, y en la dirección de investigación científica, al doctor Lázaro, y a un grupo de colaboradores, tanto docente como otro cuerpo que colabora con nosotros, ha sido posible, pues, culminar con éxito este congreso. Así también queremos puntualizar un aspecto importante, y es que estamos invitando a que cada uno de nosotros pueda poner los conocimientos aquí recibidos en práctica, convertirnos en agentes multiplicadores de estos conocimientos, para así todos poder aportar a nuestra transformación integral y posteriormente lograr los cambios y las transformaciones que amerita nuestra sociedad, y sobre todo que América Latina pueda ser un referente en materia de investigación científica. Nos vemos compelido, obligado y forzado a dar por terminada esta tercera jornada, ya que, como sucedió hace un minuto, las condiciones de la sede en materia de la calidad de la calidad de la conexión del internet de donde estamos realizando esta transmisión, pues están muy desfavorables, y para evitar que se vuelva a caer la transmisión de manera abrupta, como se nos ha notificado, pues queremos respetar primero a nuestros expositores y al público, y para no ocasionarle una interrupción involuntaria como la que ha sucedido a algunos minutos, tenemos que vernos compelidos en cerrar esta jornada. Ya los expositores, cientistas, sobre todo en el marco de la racionalidad, que están acá, pues nos estaremos poniendo de acuerdo para reprogramar los temas que tenemos en agenda a tratar con cada uno de ustedes. Reiteramos, son aspectos totalmente involuntarios que se dan en el campo de la tecnología y la señal del internet, y reiteramos que para mantener
pues un respeto a cada uno en la sala, pues nos vamos a ver en la obligación, reitero, por el respeto a cada uno de ustedes, de dar por terminada esta tercera jornada de nuestro Congreso. Muy buenas noches.